Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar el trabajo práctico número 2 de la materia Estado de nuevos movimientos sociales. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a trabajar todo lo que fue el contexto del ingreso de la Argentina a lo que se llama la modernidad o la Argentina moderna, que es a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Más o menos fechas estimativas entre 1880 y 1914. Habíamos visto factores internacionales y nacionales que posibilitaron, fomentaron el modelo agroexportador de Argentina, ¿sí? Entre los factores internacionales teníamos la industrialización en los países europeos que demandaban materias primas, entre ellos la lana, que era el principal producto de exportación de Argentina de 1850 a 1880, y también alimentos. Bien, entonces teníamos una demanda europea de productos agropecuarios que producía Argentina, porque si no hay demanda, por mejores condiciones nacionales para la producción de alimentos, muchos resultados no iba a tener. Entonces, por un lado tenemos eso, demanda de los países industriales europeos. Por otro lado, innovaciones en los transportes, como los barcos a vapor, los ferrocarriles, eh, más adelante en el siglo XX los automóviles, y también innovaciones en la comunicación, el telégrafo. En Argentina, el primer el telégrafo transatlántico se instala durante la presidencia de Sarmiento en el año 74. Cuestiones que permiten agilizar el comercio, ¿no? Transporte más seguro, comunicaciones más veloces, todo eso favorecen los intercambios comerciales. Bien. Por otro lado, también tenemos unos términos de intercambio favorables a las materias primas en esta época. Sí, estas son condiciones internacionales que facilitaron el desarrollo del país y la inserción como en un modelo agroexportador. Bueno, en cuanto a las condiciones nacionales, habíamos dicho la expansión de factores productivos, ¿sí? La expansión del capital a partir de la inversión extranjera directa, la llegada de mano de obra con las inmigraciones, la expansión de tierra a partir de la campaña del desierto, también transformaciones en las explotaciones agropecuarias, por ejemplo, la difusión del alambrado, ¿bien? Y el ferrocarril, que fue muy importante para conectar todo lo que es el vasto territorio argentino y para llevar de manera más barata y rápida los productos desde el lugar de producción hacia el puerto y de ahí a la exportación. También el ferrocarril fue clave para la formación de un mercado nacional. ¿Por qué? Porque si los precios se multiplican, no sé, por 10 para trasladarlo de Córdoba a Buenos Aires, ¿sí? No podemos hablar de mercado nacional porque son precios totalmente diferentes de un lugar al otro. En cambio, el ferrocarril, al abaratar todos los precios, todo lo que es el transporte, ¿sí? Permite que el precio del lugar de producción, pongámosle Córdoba, lugar de consumo, por ejemplo, Buenos Aires, no sea tan caro, entonces el precio no va a ser tan diferente de Córdoba que en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, con precios más homogéneos a lo largo del país, podemos empezar a hablar de un mercado nacional. Pero habíamos hablado también de la cuestión social, o sea, consecuencias más bien negativas de la inserción de Argentina en el capitalismo por un lado y en el mercado internacional. ¿Sí? Habíamos visto las condiciones de hacinamiento por la llegada masiva de inmigrantes a lugares que no estaban preparados para recibirlos.
Y habíamos empezado a ver algo de los movimientos sociales a fines del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? En respuesta a esta cuestión social. Y cómo respondía el Estado a esta cuestión social, ¿no? Habíamos dicho las políticas del palo y la zanahoria. Por un lado, represión y también algunas concesiones, ¿sí? Bien, en este trabajo práctico nos vamos a concentrar específicamente en estos movimientos sociales que nacen a partir de la cuestión social en Argentina. En este contexto de la Argentina en la inserción mundial de trabajo como exportadora de alimentos, el modelo exportador, y cuando surgen los que son los primeros movimientos gremiales y los movimientos sociales institucionalizados, ¿sí? Que van a hacer frente a estas problemáticas referidas a la cuestión social. No solamente relacionadas a la vivienda, como son las condiciones de hacinamiento, sino muchas condiciones laborales. Por ejemplo, reclamaban jornada de 8 horas, leyes de protección de accidentes, de protección del trabajo infantil, de las embarazadas, el descanso dominical. Bien, por estas cuestiones los trabajadores se van a empezar a movilizar y el Estado va a responder, como dijimos, mediante palos y zanahorias, o mediante políticas represivas y algunas concesivas, ¿sí? Bueno, la pregunta número uno es, ¿por qué podemos afirmar que el mercado de trabajo en Argentina se conforma a partir de la inmigración? Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de un mercado de trabajo? ¿Cuándo hay un mercado de trabajo y cuándo no hay un mercado de trabajo? Bueno, el mercado de trabajo hay a partir de que las relaciones laborales y de contrato son totalmente libres y voluntarias. Es decir, va el trabajador y se ofrece voluntariamente para trabajar. Y el patrón o el empleador voluntariamente le da trabajo. A ver, son cosas que las naturalizamos, ¿no? Las tenemos hoy como dadas porque son así. Pero estas relaciones laborales, que son las relaciones capitalistas, no existieron desde siempre. Y en Argentina recién se consolida a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque antes no eran relaciones totalmente libres. El Estado, por ejemplo, durante todo el siglo XIX, hasta más o menos 1870, aplicó una ley que se llamaba las leyes contra vagos y mal entretenidos. ¿Qué era un vago y mal entretenido? Era una persona que no poseía tierras y no trabajaba. ¿Y qué hacía el Estado si se encontraba con una persona así, es decir, que no tenía tierras y tampoco trabajaba? Bueno, lo mandaba a la frontera a luchar contra el indio. Entonces, no tenemos relaciones capitalistas, o sea, totalmente libres. ¿Por qué? Porque el Estado te está obligando a trabajar. Y si el Estado te está obligando a trabajar, el empleo no es voluntario. A ver, piénsenlo ahora, ¿no? En la actualidad. Nadie te obliga a trabajar. Te obliga a la necesidad de no morirte de hambre. Necesidades económicas. Pero no va la policía a tu casa y te dice tenés que ir a trabajar. Bien. Eso es clave. Eso es lo que define el capitalismo. Las relaciones de producción libres, donde el trabajador se ofrece por su propia voluntad a trabajar para alguien. Bien, bueno, esto en Argentina recién pasa a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Sí? Antes, no significa que antes no había relaciones asalariadas. Sí lo había, pero todavía teníamos un Estado que, que intentaba forzar estas relaciones asalariadas, obligando a las personas a trabajar. Y si te obligan a trabajar, no hay mercado de trabajo. No hay mercado de trabajo. El mercado de trabajo es libre, sí o sí. Por eso es un mercado. Si no, el mercado es
Antítesis a la no libertad, digamos. Para que haya mercado de algo, ¿sí? Las relaciones tienen que ser libres, no obligadas. Si es forzada, ya no es libre, ya no hay mercado. Bien, ¿y por qué se forma este mercado de trabajo, estas relaciones libres a partir de la inmigración? Bueno, a ver, antes de 1880, por poner un año, en Argentina escaseaban los trabajadores. Había mucho menos trabajadores de lo que el país necesitaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, los trabajadores tenían mucho poder de negociar, ¿sí? Podían negociar con mucho poder frente al patronato. Bien. Y por otro lado, había maneras de sobrevivir, maneras bastante sencillas de sobrevivir sin someterse a relaciones de trabajo. Había tanta tierra, tanta disponibilidad de tierra, que cualquiera podía ir y apropiarse de de unas hectáreas de tierra, porque era abismal la cantidad de tierra que había. Bueno, todo esto empieza a cambiar a partir de finales del siglo XIX, cuando se reparten tierra entre colonos y cuando empiezan a llegar inmigrantes. Con la llegada de inmigrantes va a estar más balanceado la oferta y la demanda de trabajo. Bien, va por ahí la respuesta. 2. Brinde ejemplos de políticas estatales concesivas y represivas para resolver la cuestión social. Bueno, esto ya lo empezamos a trabajar la semana pasada. El Estado a los movimientos sociales respondió de manera represiva o palos y también de manera concesivas o zanahorias. O sea, un poco de las dos cosas. En el texto que yo les doy hay varios ejemplos de ambos casos, de represión y de concesión. 3. Redacte un texto explicando las características del mercado laboral en Argentina a inicio del siglo XX teniendo en cuenta migraciones, género, movilidad espacial y diferencias rural y urbano. Bueno, teniendo en cuenta cómo las migraciones permitieron conformar un mercado de trabajo, hay diferencias de género, ¿sí? En esta época, la proporción de las mujeres en la población económicamente activa disminuyó mucho. ¿Por qué? Bueno, primero porque la mayoría de los migrantes eran varones. Después se trasladaban con la familia, pero principalmente eran varones. Después tenían mucha movilidad espacial, es decir, bastante rotativo. No, no eran trabajos fijos, sobre todo en el espacio rural. En el espacio rural eh, trabajaban en una cosecha y después se tienen que buscar otro trabajo, porque en el mundo rural, tanto en esa época como en la actualidad, el trabajo es muy estacional. ¿Sí? La mayor parte de la demanda de mano de obra es en la etapa de la cosecha. Y diferencias rural-urbano. Bueno, el mundo urbano es mucho más conflictivo que el rural. ¿Por qué? Porque en el rural, bueno, en el espacio urbano es mucho más sencillo organizarse. De hecho, las organizaciones gremiales que van a trabajar van a ser urbanas. En el mundo rural lo que hay es una organización patronal muy importante que es la Federación Agraria Argentina. ¿Sí? O la 4 es la más interesante. Posicionate en la perspectiva de un periodista de una organización gremial o patronal de Argentina al principio del siglo XX y escribir una noticia periodística en la que quede plasmado demandas, relaciones con el Estado, formas de protesta y teniendo en cuenta los elementos básicos de la noticia: título, copete, cuerpo, volante, imagen y epígrafe. Es decir, se tienen que parar en la perspectiva de un actor social y escribir pensando como ese actor social, ¿sí? Como la manera en la que ese actor social pensaría. En el texto que les doy hay varias organizaciones gremiales y sobre todo, una organización patronal, que es la Federación Agraria Argentina.
La Federación Agraria Argentina nace en 1912 a partir de un conflicto por los arrendatarios. Los arrendatarios son los que alquilan la tierra y a cambio le pagan una cuota, como cuando alquilan un departamento. ¿Sí? El arrendatario es el que pone a trabajar la tierra para cultivar trigo, para criar ganado, pero no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es el propietario y el arrendatario le paga un canon. Pero el arrendatario no es el trabajador. ¿Sí? El arrendatario es el productor, el que se hace cargo de la producción, el que obtiene los beneficios y las pérdidas, pero sin ser dueño de la tierra. Bien. No se confundan, esto no, la Federación Agraria Argentina no defiende a los trabajadores rurales, defiende a los arrendatarios. En ningún momento salían con los trabajadores rurales. Bien. Por eso es una organización patronal, no gremial. Y si no pueden elegir una organización gremial, a principios del siglo XX. En el principio del siglo XX, en el texto muestra tres organizaciones gremiales. ¿Sí? En primer lugar tenemos la Federación Obrera Argentina, que se funda en 1901, que va a unir a socialistas, anarquistas y sindicalistas. Pero después se van a separar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los socialistas y los anarquistas no se van a llevar bien. Entonces en 1903 se funda la Unión Gremial de Trabajadores, que es más socialista. Ojo con la palabra socialista, que no tiene nada que ver con el socialismo que podemos entender ahora. Los socialistas de esa época en Argentina buscaban protección del Estado y que el Estado apruebe leyes que beneficien a los trabajadores. No eran revolucionarios, no querían instalar el comunismo, nada de eso. Querían protección del Estado. ¿Sí? En cambio, los anarquistas sí eran más revolucionarios. No les interesaba la protección del Estado, sino que los movimientos obreros y la búsqueda de algunas leyes laborales, en realidad lo que servía era como un envión para la revolución obrera y abolir tanto el capitalismo como el Estado. Ese era el objetivo de los anarquistas, que fundaron en 1905 la FORA. Bien, que se diferencia de la Unión General, perdón, la Unión Gremial de los Trabajadores. Esta FORA es anarquista y después encima en 1915 se vuelve a dividir en dos. Por un lado la, la FORA sindicalista o la FORA del Noveno Congreso y por otro lado la FORA anarquista o la FORA del Quinto Congreso. ¿Sí? La sindicalista también es más revolucionaria. Quiere que el sindicato guíe una revolución. Por eso, ojo con los conceptos de sindicalismo, anarquismo, socialismo. Socialismo en esta época, repito, no buscaban la revolución. Estos socialistas, los de la Unión Gremial de Trabajadores, no buscaban la revolución. Al contrario, buscaban apoyo del Estado y que el Estado defienda y apruebe algunos derechos para los trabajadores. Pero en el marco del capitalismo, en el marco del Estado, ¿sí? En cambio, los anarquistas no, los anarquistas querían terminar con el capitalismo y con el Estado.